Vámonos a la acción con el Toro Valenzuela, que buen Filipinella. El primer strike y la gente lo corea estentóreamente en el estadio. El béisbol y el deporte mexicano está de luto. Se confirmó la muerte de Fernando Toro Valenzuela, leyenda de la MLB y de Los Ángeles Dodgers, esto después de que fuera internado de emergencia en un hospital de Los Ángeles, California. Estar en una serie mundial y jugarla y participar y ganarla, yo creo que eso es lo máximo. Aunque no se ha emitido un informe oficial sobre las causas de su fallecimiento, varias fuentes periodísticas han señalado que Valenzuela murió debido a complicaciones hepáticas que desembocaron en un colapso multiorgánico. Esta noticia ha generado gran conmoción y dolor entre quienes siguieron su carrera de cerca, así como en aquellos que, de una manera u otra, encontraron en él un ejemplo de esfuerzo, dedicación y superación personal. Pues toda la familia, esposa, estamos devastados. Fernando Valenzuela será recordado por su destacada trayectoria en las grandes ligas, donde marcó un antes y un después para los jugadores latinos en el béisbol. Su llegada a los Dodgers en 1980 fue el inicio de una carrera brillante que alcanzó su punto más alto en 1981, cuando ganó tanto el premio Cy Young como el premio al novato del año, hazaña que lo convirtió en el primer jugador en la historia en lograr ambos galardones en la misma temporada. Una carrera que no es nada, un resoplido del Toro y va para la goma. Bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, únete a nuestra comunidad dándole clic al botón de suscripción, te aseguro que no te arrepentirás. Y para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias, activa la campanita y mantente al día con todo el contenido genial que preparamos especialmente para ti. Y si este video te gusta, sabemos que así será, compártelo con tus amigos y regálanos ese like que nos ayuda a seguir creciendo. Pero hoy, con profundo respeto y admiración, recordamos la extraordinaria trayectoria de Fernando Valenzuela, una figura legendaria que transformó el béisbol para siempre. El Toro, como es conocido con inmenso cariño, representa no solo la excelencia deportiva mexicana, sino un símbolo de inspiración internacional. ¿Quieres jugar? Y le digo, no, pero siempre me convencieron y bueno, y ahí empecé. Fernando Valenzuela vino al mundo el 1 de noviembre de 1960 en Echoaquila, una pequeña comunidad agrícola en Navojoa, Sonora. Desde muy joven, su habilidad con la pelota no pasó desapercibida. A diferencia de muchos niños en México, que se inclinaban hacia el fútbol como su deporte de elección, Fernando tenía claro que lo suyo era el béisbol. No era común que alguien de un lugar tan pequeño tuviera un sueño tan grande, pero el hijo de campesinos siempre fue diferente. Creció trabajando duro en el campo, aprendiendo desde pequeño lo que era el esfuerzo y la dedicación. Pero entre cada jornada de trabajo, su cabeza y su corazón siempre estaban puestos en el béisbol. Uno siempre está expuesto a todo, ¿no? A ganar o a perder. Nada más hay un solo ganador. En sus ratos libres, Fernando jugaba en las ligas locales, afinando su talento como lanzador, hasta que rápidamente comenzó a sobresalir. Su gran ídolo en aquellos días era Sandy Koufax, el legendario lanzador de los Dodgers, un hombre que ni siquiera sabía que estaba inspirando a un joven mexicano al otro lado de la frontera. For 1965, Sandy Koufax. A medida que avanzaba en su habilidad y sus éxitos locales, el sueño de Fernando no parecía tan lejano. Un cazatalentos, de esos que tienen ojo para lo extraordinario, se fijó en él, y ese fue el punto de inflexión. De repente, Fernando Valenzuela pasó de lanzar en campos polvorientos en Sonora a encontrarse en la mira de las grandes ligas. Su viaje lo llevó a Los Ángeles, donde la ciudad no solo lo adoptaría como uno de los suyos, sino que lo vería convertirse en una leyenda del deporte. A lo largo de ese trayecto, Fernando nunca dejó atrás sus raíces ni olvidó de dónde venía, pero cada lanzamiento que hacía sobre el montículo de los Dodgers era un paso más hacia la inmortalidad del béisbol. Yo no me lo esperaba, pero con todo ese apoyo que... Así, el chico que soñaba grande desde un pequeño pueblo agrícola terminó bajo las brillantes luces de uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo. A los 17 años, Fernando Valenzuela firmó su primer contrato profesional con los Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico. Desde el inicio, su desempeño fue asombroso. Tan bueno, que rápidamente los Tigres de México, un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, se hicieron con sus servicios.
su ascenso en el mundo del béisbol fue vertiginoso. El joven lanzador zurdo no solo destacaba por su talento, sino también por su estilo único, algo que rápidamente llamó la atención de los cazatalentos de las grandes ligas. Busca ganar, claro, ayudar al equipo. En 1979, los Dodgers de Los Ángeles, siempre en busca de nuevas promesas, decidieron apostar por Fernando. Este momento fue decisivo, no solo para la carrera de Valenzuela, sino también para el béisbol en México y América Latina. Para miles de jóvenes que, como él, crecieron en situaciones humildes, ver a un compatriota firmar con un equipo de las grandes ligas significaba que los sueños podían hacerse realidad. Es nuestro sueño. Fernando no solo representaba una promesa para el futuro del deporte, sino una fuente de inspiración para muchos. Cuando Valenzuela llegó a los Dodgers en 1980, nadie podía prever la magnitud de lo que estaba por suceder. En el béisbol han habido muchos lanzadores talentosos que han llegado a la cima, pero lo que ocurrió con Fernando fue diferente. Su llegada no solo significó una racha brillante de éxitos en el campo, sino que desencadenó un fenómeno cultural sin precedentes, la Fernandomanía. Este furor no solo marcó un antes y un después en la historia del equipo, sino que cruzó fronteras, convirtiendo a Valenzuela en un ícono mediático y cultural, un símbolo que impactó generaciones más allá del deporte. Fernando Valenzuela hizo su esperado debut en septiembre de 1980, cuando los Dodgers lo llamaron para reforzar al equipo en la recta final de la temporada. Inicialmente, fue utilizado como relevista, pero todo cambió en 1981, cuando Valenzuela tomó el rol de abridor de manera inesperada en el día inaugural. Esto ocurrió debido a la lesión de otro lanzador, y desde ese primer juego, Fernando dejó claro que estaba destinado a dejar su marca en el béisbol. Cada lanzador tiene que cambiar la seña y tiene que adelantarse más que nada algunas jugadas, ¿no? Esa temporada comenzó lanzando una serie impresionante de juegos completos, algo prácticamente inaudito, sobre todo para un novato. Su estilo único de lanzar, en particular su famosa screwball, una curva con giro inverso que desconcertaba a los bateadores, lo convirtió en una verdadera pesadilla en el montículo. Además, su singular costumbre de levantar la mirada al cielo antes de cada lanzamiento se transformó en una imagen icónica que los aficionados jamás olvidarían. En esa temporada, Fernando ganó 13 juegos y, con su talento, llevó a los Dodgers hasta la Serie Mundial, donde enfrentaron a los Yankees de Nueva York. En una emocionante serie, los Dodgers rompieron una sequía de títulos de más de una década, coronándose campeones en 6 partidos. Es la adrenalina, la ansiedad de que ya empieza el juego. Pero lo que hizo de Fernando Valenzuela algo verdaderamente especial no fue solo su dominio en el campo. Su conexión con la comunidad, especialmente con la comunidad hispana de Los Ángeles, lo catapultó a ser mucho más que un simple jugador de béisbol. Para muchos, Valenzuela se convirtió en un símbolo de orgullo y esperanza. La Fernandomanía fue mucho más que un fenómeno deportivo, fue un acontecimiento social y cultural que dejó una huella imborrable en la historia de la ciudad de Los Ángeles y del deporte en general. El meteórico ascenso de Fernando Valenzuela durante la temporada de 1981 lo llevó a alcanzar 2 de los reconocimientos más prestigiosos en el mundo del béisbol, el Premio Cy Young y el Premio al Novato del Año. Este logro, sin precedentes en la historia de las grandes ligas hasta ese momento, consolidó su estatus como una superestrella del deporte. Ganar ambos galardones en una sola temporada era una clara demostración no solo de su dominio en el campo, sino también de su capacidad para manejar la presión que implica jugar al más alto nivel y liderar a su equipo hacia el éxito. En la Serie Mundial de 1981, Valenzuela asumió un papel fundamental para los Dodgers. Fue el primer novato en la historia en iniciar y completar un juego en la Serie Mundial, una hazaña que representaba una enorme responsabilidad. Su actuación fue decisiva para llevar al equipo a la victoria, y su nombre quedó inscrito en la historia de los Dodgers como uno de los héroes de aquel triunfo inolvidable contra los Yankees de Nueva York. Mientras la Fernandomanía se esparcía por todo el país, el impacto de Valenzuela en la comunidad hispana de Los Ángeles se hacía cada vez más evidente. Los estadios llenos y la creciente atención de los medios solo reforzaban su estatus como un ícono cultural.
Para miles de latinos que vivían en Estados Unidos, Fernando Valenzuela era más que un gran deportista, era un símbolo de sus propios sueños y desafíos. El impacto de Fernando Valenzuela no se limitó únicamente a los aficionados del béisbol. Su incursión en las grandes ligas abrió las puertas para toda una generación de jugadores latinos, quienes vieron en él un referente. Su éxito demostró que los jugadores mexicanos y latinos tenían un lugar legítimo en el béisbol de las grandes ligas, rompiendo barreras y desafiando estereotipos. Yo creo que de esa forma puede salir adelante y eso es lo que está haciendo. Para muchos jóvenes, Valenzuela fue la prueba viva de que era posible alcanzar el sueño de llegar a las grandes ligas, y su influencia inspiró a generaciones a perseguir ese mismo camino. Sin embargo, la carrera de Fernando Valenzuela no estuvo exenta de obstáculos. Después de sus éxitos iniciales, continuó siendo una pieza clave para los Dodgers, pero también tuvo que enfrentar momentos difíciles. Las lesiones, un enemigo común para muchos deportistas, comenzaron a hacer mella en su rendimiento. En particular, los problemas en su brazo de lanzar afectaron su capacidad para mantener el nivel de excelencia que había mostrado en sus primeros años. A medida que avanzaban las temporadas, su efectividad comenzó a disminuir, un reto que Valenzuela enfrentó con la misma determinación que lo caracterizaba. No solamente ser un tirador, sino un pitcher más que nada. A pesar de las dificultades, Valenzuela nunca dejó de luchar. Su tenacidad y amor por el béisbol lo impulsaron a seguir compitiendo al más alto nivel. Aunque ya no era el lanzador dominante que deslumbró al mundo en 1981, su presencia seguía siendo imponente. Los compañeros de equipo, así como los rivales, lo respetaban profundamente, no solo por sus habilidades, sino por su carácter y pasión por el juego. Da más motivación, más fuerza, más ganas de hacer mejor las cosas. A lo largo de esos años, su figura continuaba siendo un pilar en el béisbol y su impacto en la comunidad, especialmente en la latina, permanecía tan fuerte como siempre, consolidando su legado más allá de las estadísticas y los títulos. Uno de los momentos más simbólicos de la etapa final de la carrera de Fernando Valenzuela ocurrió en 1990, cuando lanzó un juego sin hit ni carrera contra los St. Louis Cardinals. Este logro, alcanzado más tarde en su carrera, fue una reafirmación de su estatus entre los grandes lanzadores de la historia del béisbol. Para muchos, ese partido fue un recordatorio claro de la grandeza de Valenzuela, demostrando que, a pesar de las lesiones y los años, su espíritu competitivo y su talento seguían vivos y presentes. Con el paso de los años, la carrera de Valenzuela en las grandes ligas comenzó a acercarse a su final. En 1991, tras más de una década de servicio ininterrumpido con los Dodgers, el equipo decidió liberarlo, marcando el cierre de una era gloriosa. Sin embargo, Valenzuela no estaba listo para colgar los guantes. Con una persistente pasión por el béisbol, continuó su carrera en otros equipos de las grandes ligas, incluyendo los California Angels, Baltimore Orioles, Philadelphia Phillies y nuevamente con los St. Louis Cardinals, entre otros. Aunque ya no era el lanzador dominante que alguna vez había asombrado al mundo, Valenzuela seguía siendo un jugador admirado y respetado. Pues, yo no podría decirlo cuanto algo, el público es el que lo dice. Su amor por el béisbol brillaba en cada juego, y su presencia en el campo continuaba inspirando a compañeros, rivales y aficionados por igual. Finalmente, en 1997, Fernando Valenzuela decidió poner punto final a su carrera en el béisbol profesional, cerrando un capítulo histórico que dejó una huella imborrable en el deporte. Su legado no solo cambió la historia de las grandes ligas, sino que también transformó la manera en que generaciones futuras vieron el papel de los jugadores latinos en el béisbol. Tras su retiro del béisbol profesional, Fernando Valenzuela asumió un rol completamente nuevo, el de embajador del deporte que lo catapultó a la fama. Regresó a los Dodgers, pero esta vez con un papel distinto, como comentarista y embajador global del equipo. Que si tienen la oportunidad de estudiar, que la aprovechen. Su voz se hizo familiar en las transmisiones en español para la cadena de los Dodgers, permitiéndole mantenerse cerca del deporte que tanto amaba y conectando con una nueva generación de aficionados. En esta faceta, Valenzuela no solo compartía su profundo conocimiento del juego, sino que lo hacía con la misma humildad y carisma que lo habían distinguido durante su tiempo en el montículo. Pero su rol de embajador no se limitó al terreno de la transmisión.
Valenzuela viajó por todo el mundo, representando a los Dodgers y al béisbol, promoviendo el deporte en países donde no era tan popular. Su presencia fue clave en la expansión global del béisbol, llevando su mensaje de esfuerzo, dedicación y perseverancia a jóvenes de diversas culturas. Para mí, un momento bastante emocionante. Además, su conexión con la comunidad latina de Los Ángeles siguió siendo fuerte, convirtiéndose en un puente entre el equipo y los aficionados que lo habían venerado durante la época de la Fernandomanía. Valenzuela también se comprometió con una causa más allá del deporte, la defensa de los derechos de los jugadores latinos en las grandes ligas. Con su vasta experiencia y reconocimiento, utilizó su plataforma para hablar de las dificultades que muchos jóvenes latinos enfrentan al soñar con una carrera en el béisbol profesional. Se convirtió en un defensor de mejores condiciones y apoyo para estos jugadores en los primeros años de sus trayectorias. Así, su legado no solo se define por su destacada carrera como jugador, sino también por su compromiso en mejorar las oportunidades para las futuras generaciones de jugadores latinos, contribuyendo de manera significativa tanto dentro como fuera del campo. Yo pienso que eso se ganó a base del esfuerzo. El legado de Fernando Valenzuela es mucho más que una serie de impresionantes estadísticas o los títulos que consiguió en el campo de juego. Su impacto en el béisbol es palpable, especialmente en la creciente presencia de jugadores latinos en las grandes ligas y en la transformación del deporte hacia una mayor inclusión y diversidad. Valenzuela no solo abrió puertas que antes estaban cerradas para muchos jóvenes latinos, sino que se convirtió en un ejemplo a seguir, demostrando que, con esfuerzo, dedicación y pasión, se podían superar las barreras culturales y económicas que muchos enfrentaban. Para generaciones de jugadores, Fernando es mucho más que un nombre en los libros de récords, es un pionero que les mostró que los sueños, por imposibles que parezcan, se pueden alcanzar. Gracias. El fenómeno conocido como la Fernandomanía sigue siendo un hito cultural que resuena hasta nuestros días. Lo que Fernando Valenzuela logró no fue simplemente dominar el béisbol en una época dorada de su carrera, sino también forjar un vínculo irrompible con la comunidad hispana en Los Ángeles, algo sin precedentes en el deporte. En un tiempo donde los latinos eran invisibles en gran parte de los medios y el entretenimiento en Estados Unidos, Fernando se alzó como un héroe popular, alguien que representaba a millones de personas que no veían reflejada su cultura ni sus sueños en el escenario público. Para ellos, Valenzuela era un símbolo de esperanza, un ícono de orgullo cultural que llevó sus raíces al más alto nivel con dignidad y éxito. Esta conexión ha sobrevivido al paso de los años y para muchos jóvenes latinos sigue siendo un modelo de perseverancia y representación. El legado de Valenzuela no solo quedó en Los Ángeles, sino que también dejó una huella indeleble en su país natal, México. Su éxito internacional encendió la pasión por el béisbol en su tierra, dándole al deporte una popularidad que antes no tenía. Fernando demostró que los sueños de llegar a las grandes ligas eran alcanzables para los jóvenes mexicanos, inspirando a miles a dedicarse al béisbol, convencidos de que, como él, podían triunfar en el mayor escenario del deporte. Como reconocimiento a su extraordinaria contribución tanto al béisbol como a la comunidad, en 2019, los Dodgers de Los Ángeles tomaron una decisión histórica, retiraron el número 34, el icónico dorsal de Fernando Valenzuela. Este gesto no solo aseguró su lugar entre los grandes de todos los tiempos, sino que también simbolizó el respeto y la admiración que generaciones de jugadores, aficionados y latinos en todo el mundo sienten por él. Con su número 34 retirado, Valenzuela dejó grabado su nombre en la historia no solo como un extraordinario atleta, sino como un embajador del béisbol y un ejemplo de perseverancia y orgullo para millones. Eres en el béisbol, Foro. Además de su inigualable impacto en el mundo del béisbol, Fernando Valenzuela será siempre recordado por su humildad y generosidad. A lo largo de su carrera, nunca perdió de vista sus raíces, manteniendo una conexión cercana con la comunidad de la que provenía. A pesar de la fama y los numerosos logros que alcanzó, Valenzuela se mantuvo accesible para sus aficionados, especialmente para aquellos de la comunidad latina que tanto lo admiraban. Era conocido por su disposición a participar en eventos benéficos, apoyar causas comunitarias y por compartir su tiempo con quienes lo necesitaban, siempre con una actitud cálida y cercana. El 22 de octubre de 2024, el mundo del deporte perdió una de sus figuras más queridas.
El fallecimiento de Valenzuela, debido a complicaciones hepáticas que derivaron en un colapso multiorgánico, dejó un profundo vacío. Las muestras de dolor y los homenajes a su vida y carrera no tardaron en llegar. Desde Los Ángeles hasta su natal Sonora, pasando por cada rincón donde el béisbol se juega y admira, aficionados, compañeros de equipo y figuras públicas expresaron su tristeza ante la pérdida de una leyenda. Diversas personalidades del deporte y la política han reconocido el papel trascendental de Valenzuela no solo en la promoción del béisbol, sino también en su labor como representante de la cultura latina. Muchos jugadores latinos actuales han mencionado que Valenzuela fue una de sus mayores inspiraciones, reconociendo que él abrió el camino que ellos ahora recorren con orgullo. Su partida marca el fin de una era, pero su legado perdurará, no solo por lo que hizo en el campo, sino por el ejemplo de humildad y grandeza que dejó para las futuras generaciones. No cabe duda que el nombre de Fernando Valenzuela quedará grabado para siempre en la historia del béisbol, no solo por sus logros en el montículo, sino por el impacto profundo y duradero que tuvo en el deporte, en su comunidad y en la cultura en general. Aunque ya no esté físicamente, su legado sigue vivo en cada niño que sueña con lanzar un escrebol, en cada joven latino que busca alcanzar las grandes ligas, y en cada aficionado que alguna vez se emocionó viendo a El Toro en acción. Hasta pronto.